saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección No es bíblico. En esta sección o se desmiente lo que no es bíblico o se alinea cierta doctrina más apegada a la Biblia o simplemente se muestra lo que es herejía, totalmente opuesto al contexto de las Escrituras que por ahí cada tanto se enseña. Hoy más que nada quiero que tengamos un buen enfoque respecto a un tema. No es bíblico que todos los discípulos se convirtieron a Cristo desde un comienzo. Un poquito largo el título, ¿eh? No es bíblico que todos los discípulos se convirtieron a Cristo desde un principio. Vamos a la Biblia. San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Esta es la historia de Tomás. Y con Tomás viene un principio que es bíblico y que contrasta con un dicho popular. El dicho popular dice ver para creer. El principio bíblico dice creer para ver. Vamos con lo que nos presenta Juan, el evangelista, respecto de Tomás. San Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, y voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Cada tanto llegamos a pensar que todos los discípulos, principalmente me voy a centrar en los 12 que llegaron a ser apóstoles, todos desde un principio creyeron firmemente en el Señor Jesús, y no fue así, al punto que hubo uno que lo vendió, el cual fue Judas. En el fondo nunca creyó genuinamente en Jesucristo como el Cristo, como el Mesías, porque él tenía una mentalidad muy común en los judíos de ese tiempo, que creyeron que el Mesías iba a ser un libertador militar, y no calzó en la mente de este hombre, y eso lo llevó a condenación también, que el Mesías iba a ser un libertador espiritual que después va a instaurar un reino terrenal. Esa es la inversa. Vemos a un Pedro explosivo, complicado de carácter, que tuvo que vivir muchos procesos para realmente también llegar a nacer de nuevo. Y podríamos detallar, dentro de lo que la Biblia nos permite, perfilar a cada uno de los discípulos con sus características. Pero mi meta es centrarme en Tomás. Analice. Tomás estuvo prácticamente desde el principio. Se calcula el ministerio del Señor Jesús en un aproximado de 3 años y medio, dado que comenzó más o menos 6 meses antes
de la primera Pascua que registra, y la Biblia registra tres Pascuas en las cuales estuvo Cristo. Por lo tanto, el estimado fueron 3 años y medio de ministerio. Y hubo discípulos que comenzaron desde el inicio, prácticamente los 3 años y medio. Y hay otros que estuvieron aproximadamente 3 años, y me atrevo a decir que Tomás está dentro de ese grupo. 3 años caminando junto al Maestro, experimentando muchas cosas junto a Él, recibiendo enseñanza directa de Él, viendo las cosas extraordinarias que Dios hacía a través de su Hijo, y un largo etcétera. Sin embargo, en este pasaje que hemos leído, solo después de un encuentro personal con el Cristo resucitado, se convirtió al Señor. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ajá! ¿No será que hay muchos Tomás en las congregaciones que llevan años, quizás décadas, y todavía no han tenido un encuentro transformador con el Señor? Y la dejo. Tomás, y el relato lo dice, ya Cristo lo había dicho largas veces, que era necesario ir a la cruz, morir, resucitar y después volver al Padre, y prometiendo retornar por la iglesia. Eso ya era noticia antigua para ellos. Ya Dios había permitido que las mujeres fieles, entre ellas la Magdalena, hayan visto el sepulcro vacío, hayan recibido la noticia de los ángeles y hayan interactuado con el divino Maestro resucitado, y habido llevado las noticias a los discípulos. Y todos, cual más cual menos, en distintos niveles, dudaron. Pero dentro de esto, Tomás no estuvo frente a los discípulos cuando, cerradas las puertas, Cristo apareció en medio de ellos diciendo: paz a vosotros, dando a entender que ahora el cuerpo de Cristo ya no se sujetaba a las leyes físicas que estaban establecidas, porque era capaz de traspasar las paredes y no necesitaba abrir las puertas. Aleluya. Y ahora viene el encuentro con Tomás. ¿Cuántos días? 8 días después. ¿En razón de qué? Que Tomás le dice: miren, muchachos, voy a parafrasear, si no tengo las evidencias reales de meter mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en el costado traspasado, yo no voy a creer. ¡Wow! Por eso les decía, el mundo dice ver para creer, y Cristo dice creer para ver. Y aquí el Señor, por eso hay que tener cuidado incluso en lo que pedimos, le responde a Tomás de una manera extraordinaria, donde Tomás realmente recibe el genuino convertimiento a Cristo. Llamativo que un hombre, un discípulo, uno que estuvo llamado al apostolado, recién después de 3 años se convierte a Cristo. El versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, obviamente los 11, porque ya Judas se había suicidado, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Eh? ¿Qué le parece? Paz a vosotros. Paz a vosotros. El típico saludo del Maestro. Me llama la atención que hayan sido 8 días. La Biblia es certera. El descenso del Espíritu Santo, que es la contraparte de esto, ¿en qué sentido? Que ahí sí todos estaban unánimes, con una fe viva, y todos los aproximadamente 120 al mismo tiempo fueron llenos del poder de Dios. Pero acá cada discípulo, en el proceso que les tocó vivir, cada uno tuvo su propia experiencia de conversión con Dios. Y este es el caso de Tomás. Pero fíjense que ahí en el aposento fueron 10 días. Y siempre el 10 en Biblia, en el lenguaje que nos habla Cristo a través de los números, el 10 en Biblia
significa una obra completa y terminada. Lo completo, lo pleno. Después de 10 días, después de lo pleno, o en el tiempo de lo pleno, desciende el Espíritu. El 6 es número de hombre, imperfección. El 5 es número de gracia. Siempre, esa es la constante. El 1 es la unidad. El 2 es la dualidad. El 3 siempre va a simbolizar Trinidad. El 4 cuando Dios crea y establece poder. El 5 la gracia. El 6 número de hombre. El 7 el número perfecto de Dios. El 9 tiene que ver con esa relación entre Dios y el hombre. Trinidad y tricotomía interactuando. Y así podríamos seguir en un largo etcétera, pero me quiero centrar en el 8. El 8, que viene después del 7, que es lo perfecto, significa el nuevo comienzo. El 8 es el nuevo comienzo. Por eso, al octavo día, para un nuevo comienzo en la vida de Tomás, se aparece el Señor Jesús a él. En Biblia, amados, nada es casual y hay que atender hasta los pequeños detalles para poder discernir qué nos está hablando y diciendo el Espíritu Santo. Venía un nuevo amanecer para Tomás, venía un nuevo comienzo para él, venía una experiencia más profunda, transformadora, genuina en Cristo para él. No se convirtió en los días de la carne del Maestro, se convirtió en los días de la resurrección del Maestro. Aleluya. Más de 3 años y no se convirtió. De cuesco duro, de cerviz dura. No creyó a la palabra dicha por el Maestro. No creyó a lo dicho por sus hermanos discípulos. No creyó a las palabras de la mujer. Él quería ver para creer. Y Cristo va enseñando que hay que creer para ver. Pero se aparece el Señor y en el versículo 27 dice: luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, Tomasito. ¡Yujú! Tomasito, conviértete, Tomás. Tomás, deja de ser Tomás, Tomás, conviértete. Si no, sé creyente. Y aquí vino el nuevo nacimiento para este hombre. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Está diciendo en griego: eres mi Kyrios, eres mi Señor, ahora soy tu esclavo voluntario. Te estaba conociendo como el Salvador, pero no me había sometido a tu señorío. Ahora eres mi Salvador y mi Señor. Y no solo eso, eres mi Señor y mi Dios. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios. Pero quizás hay muchos Tomás que aún no han despertado a estar sujetos y sometidos al señorío de Cristo. Pero mire cómo cierra y lo que dice el Señor. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Necesitaste la evidencia para creer. Donde Cristo quiere que la iglesia se sustente en la palabra por la fe antes que ver las cosas concretadas. Bienaventurados, dichosos, bajo bendición, los que no vieron y creyeron. Entonces, en este no es bíblico de hoy, hemos aprendido 3 cosas fundamentales. Número 1, cada discípulo vivió su propio proceso de conversión. Número 2, efectivamente que no es bíblico que todos los discípulos desde un comienzo creyeron en Cristo. Pero número 3, esto es por la fe, señores. Cuidado con que seamos Tomás del ver para creer. Tenemos que ser del grupo de los que creen sin ver. Saludos de paz, amor y bendición
desde Longaví a cada uno de ustedes